Era una noche sin luna en las Cachimbas, ese laberinto de paraderos abandonados en las afueras de mi pueblo natal, donde el asfalto se rinde ante la selva espesa y húmeda. Había oído rumores toda la vida, historias de viajeros que desaparecían sin dejar rastro, pero nunca les di crédito hasta esa fatídica velada. Decidí explorar solo, con una linterna vieja en la mano y el corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y estupidez juvenil. Caminé por el camino empedrado, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, cargado de un olor a tierra mojada y algo más, algo podrido que no pertenecía a la naturaleza. El primer paradero que encontré era un esqueleto de concreto cubierto de enredaderas, con un banco partido por la mitad como si una fuerza brutal lo hubiera destrozado. Me senté allí un momento, encendiendo un cigarrillo para calmar los nervios, mientras el viento susurraba entre las hojas como voces lejanas. De repente noté un movimiento en la periferia de mí. Visión. Una sombra que se deslizaba junto a la pared opuesta, alargada y distorsionada como si no tuviera cuerpo sólido. Pensé que era un animal, quizás un perro callejero, pero cuando iluminé con la linterna, no había nada más que oscuridad absoluta y el eco de mi propia respiración acelerada. Continué avanzando hacia el siguiente paradero, atraído por una fuerza inexplicable que me picaba en la nuca. La sombra reapareció, esta vez más cerca, proyectándose en el suelo como una mancha de tinta viva que se movía contra el viento. Escuché entonces el primer susurro, apenas audible, como el roce de hojas secas, pero con un tono humano, gutural y antiguo. «Quédate», pareció decir, y un escalofrío me recorrió la espina dorsal, haciendo que mis manos temblaran tanto que casi dejó caer la linterna. Me convencí de que era mi imaginación, el cansancio de la caminata nocturna, pero el susurro persistió, repitiéndose con más claridad. Llegué al tercer paradero, un refugio más grande con techo derruido y grafitis borrados por la lluvia, donde el aire se sentía más frío, como si emanara de un pozo invisible. La sombra se materializó frente a mí, no como una silueta borrosa, sino como una forma humanoide sin rostro, ondulando como humo negro. Los susurros se intensificaron. Ahora distinguía palabras. «Conozco tus secretos, los que escondes incluso de ti mismo». Mi mente retrocedió a recuerdos enterrados, la muerte de mi hermano pequeño en un accidente que siempre culpé a mí, y el susurro lo describió con detalles que nadie más sabía. Intenté correr, pero mis piernas se sentían pesadas, ancladas al suelo húmedo. Me apoyé contra la pared del paradero, jadeando, mientras la sombra se acercaba hasta rozar mi piel con un frío que quemaba como hielo seco. «Te quedaste solo aquella noche, lo viste todo, y no hiciste nada», murmuró con una voz que resonaba dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezcladas con sudor frío, porque era verdad, había visto el auto saliendo de control y no grité a tiempo. La sombra se expandió, envolviéndome en su manto oscuro, y sentí cómo me succionaba hacia un vacío infinito, donde los remordimientos se convertían en cadenas eternas. Grité entonces, un alarido primal que rompió el hechizo por un instante. Con un esfuerzo sobrehumano, encendí la linterna directamente sobre la sombra, y por un segundo vislumbré algo terrible. Un rostro demacrado, ojos hundidos como pozos negros, perteneciente a un hombre que reconocí de fotos antiguas, un viajero desaparecido décadas atrás en ese mismo lugar. El susurro se convirtió en un rugido. «Únete a mí, comparte mi eternidad». Corrí a ciegas, tropezando con raíces y piedras, mientras los susurros me perseguían como un enjambre, revelando más pecados míos, traiciones menores, mentiras a seres queridos. Cada paso era una batalla contra el peso invisible que me arrastraba de vuelta. Finalmente llegué al borde de las Cachimbas, donde la selva cedía al camino principal iluminado por farolas distantes. La sombra se detuvo en el límite, como contenida por una barrera invisible, pero sus susurros finales me alcanzaron. «Volveré por ti cuando estés solo de nuevo». Colapsé en el asfalto, temblando incontrolablemente, con la linterna rota a mi lado y la ropa empapada en sudor y rocío espectral. Esa noche cambió todo, porque desde entonces, en las noches sin luna, escucho ecos de esos susurros en mi habitación, recordándome que las Cachimbas no olvidan.
Pasaron semanas antes de que pudiera dormir sin pesadillas, donde la sombra me visitaba y me arrastraba de vuelta al paradero. Investigué en secreto, hablando con ancianos del pueblo que juraban bajo coacción que otros habían oído lo mismo. Viajeros que nunca regresaron porque la sombra les reveló verdades demasiado dolorosas. Uno mencionó un ritual antiguo de los indígenas locales, que sellaba espíritus en esos paraderos para proteger los caminos, pero algo lo había roto. Mi experiencia no era única, sino parte de un ciclo de terror que las cachimbas alimentaban con almas atormentadas. Una noche, incapaz de soportarlo más, regresé al borde de las cachimbas con sal y una cruz improvisada, pero no crucé la línea. La sombra esperaba allí, inmóvil, susurrando mi nombre con familiaridad íntima. Entendí entonces que no era solo un espíritu vengativo, sino un espejo de mis propios demonios, amplificado por el lugar maldito. Huí de nuevo, jurando silencio eterno. Pero las palabras salen ahora porque el peso es insoportable. Si alguna vez pasas por un paradero solitario en la noche, escucha con atención, porque los susurros podrían ser para ti. Aún hoy, años después, evito las noches oscuras y los caminos secundarios, pero sé que la sombra susurra en algún lugar, esperando mi regreso definitivo. Las cachimbas guardan más que ruinas, custodian fragmentos de almas rotas que buscan compañía. Mi historia es solo el comienzo, un aviso grabado en la niebla perpetua de esos paraderos. Y mientras narro esto, siento un cosquilleo en la nuca, como si ella estuviera escuchando, planeando su próximo movimiento. Después de la sombra susurrante, juré no volver a las cachimbas, pero el destino tiene formas retorcidas de tentarnos con lo prohibido. Una tarde lluviosa, meses más tarde, me encontré caminando por un sendero olvidado que serpenteaba hasta un paradero aislado, rodeado de maleza y un charco inmenso que parecía no tener fondo. El agua era espesa, de un verde opaco como veneno antiguo, reflejando el cielo gris en ondas lentas y siniestras. Me detuve allí, hipnotizado por el movimiento sutil, sin imaginar que ese estanque guardaba un secreto voraz. El paradero era poco más que un techo inclinado sobre un banco hundido, con grafitis desvaídos que hablaban de amores perdidos y maldiciones locales. La lluvia arreció, obligándome a resguardarme bajo el alero, donde el goteo constante formaba un ritmo hipnótico contra el charco. Incliné la cabeza para ver mi reflejo distorsionado en el agua, pero algo se movió debajo, un bulto pálido que ascendió lentamente hasta la superficie. Era un rostro humano, ojos abiertos y fijos en mí, boca entreabierta como en un grito silenciado por las profundidades. Retrocedí horrorizado, el corazón martilleándome en el pecho, pero el rostro no se hundió. Flotó allí, inmóvil, observándome con una intensidad que perforaba el alma. Parecía el de un hombre joven, piel blanquecina y arrugada por años sumergida, cabello flotando como algas negras. «¿Quién eres?», murmuré, aunque sabía que era absurdo, pero entonces burbujeó el agua y una voz ahogada emergió. «Ayúdame a salir». El pánico me paralizó, porque esa voz no vibraba en el aire, sino que retumbaba dentro de mi cráneo, fría y desesperada. Intenté alejarme, pero una succión invisible tiró de mis zapatos hacia el borde del charco, como si tentáculos invisibles se enroscaran en mis tobillos. El rostro ascendió más, revelando hombros huesudos y manos esqueléticas que arañaban la superficie, tratando de aferrarse al concreto, resbaladizo. Recordé leyendas del pueblo sobre un conductor que se estrelló en ese paradero décadas atrás, su auto cayendo al estanque y tragándoselo vivo. Sus ojos, ahora nublados por la muerte, suplicaban no misericordia, sino algo más oscuro. Compañía en su prisión acuosa. Desde entonces, evito cualquier cuerpo de agua estancada, especialmente bajo lluvia, porque sé que él espera, paciente como el tiempo mismo. Las cachimbas no solo susurran en la sombra, también miran desde lo profundo, atrayendo a pelo a los curiosos con promesas falsas de rescate. Mi encuentro me dejó marcas invisibles, un miedo irracional al reflejo en charcos. Y a veces, en la quietud de la noche, oigo el chapoteo lejano, llamándome de vuelta al abrazo helado. Pasaron años, pero el recuerdo persiste vívido, un recordatorio de que en esos paraderos, la muerte no libera, solo transforma. He oído de más víctimas, mochileros que se acercaron demasiado al agua y nunca regresaron. El rostro ahora tiene hermanos,
un coro de ahogados que claman en silencio. Si pasas por allí, no mires abajo, porque una vez que te ve, el estanque te reclama para siempre. Aún siento el tirón en sueños, el frío ascendiendo, y me despierto sudando, verificando que no hay charcos cerca. Lectintos cachimbas guardan estos horrores como tesoros malditos, esperando el siguiente imprudente. Mi historia es advertencia, grabada en el agua turbia de ese paradero olvidado. Escucha el chapoteo, y huye mientras puedas. La tercera vez que las cachimbas me llamaron, fue en una noche de luna llena, cuando la curiosidad superó al terror acumulado de encuentros previos. Elegí un paradero remoto, profundo en el corazón de la selva, donde las enredaderas formaban un dosel impenetrable que bloqueaba casi toda luz. Llegué equipado con una radio portátil y provisiones, pensando que la compañía de voces humanas me protegería de lo sobrenatural. Me equivoqué desde el primer instante en que el silencio absoluto del lugar me envolvió como una mortaja. Me acomodé en el banco astillado del paradero, encendiendo la radio para romper la quietud opresiva, pero solo captaba estática entrecortada. Entonces lo oí. Pasos lentos, deliberados, acercándose desde la oscuridad del sendero, crujiendo hojas y ramitas con precisión humana. Giré la linterna hacia el sonido, iluminando un camino vacío, pero los pasos continuaron, rodeando el paradero en un círculo pausado. Mi pulso se aceleró, sudando pese al frío nocturno, convencido de que era un bromista local. Los pasos se aceleraron, ahora rápidos y urgentes, como alguien corriendo en pánico, pero al barrer con la luz no hallé nada más que sombras danzantes. Se detuvieron justo detrás de mí, tan cerca que sentí un aliento cálido en la nuca, y luego reanudaron, alejándose y regresando en oleadas interminables. Encendí la radio a todo volumen, gritando preguntas al vacío, pero los pasos ignoraron el ruido, multiplicándose hasta formar un coro de pisadas caóticas. El terror me invadió al darme cuenta de que no eran de un solo ente, sino de muchos, atrapados en un bucle eterno. Intenté huir, pero los pasos bloquearon mi salida imaginaria, rodeándome con un ritmo hipnótico que sincronizaba mi propio corazón. Uno se acercó tanto que vi huellas húmedas formándose en el suelo seco del paradero, desapareciendo segundos después. —¿Quién anda ahí? —exigí, pero respondieron con pisadas furiosas que resonaban en mi pecho como tambores de guerra. Recordé cuentos de almas de accidentados, condenadas a recorrer eternamente el último trayecto antes de su fin. La radio escupió una voz entre la estática. Un informe antiguo sobre un autobús que volcó en ese paradero, matando a 18 pasajeros en la niebla. Los pasos evocaban esa tragedia, reproduciendo el caos del accidente en un loop espectral. Pisadas de niños, adultos, pasos cojeando de heridos. Me cubrí los oídos, pero el sonido penetraba, obligándome a revivir visiones de cuerpos destrozados y gritos ahogados. El círculo se estrechó, pisadas rozando mis hombros, impulsándome hacia el borde del paradero. Con desesperación, arrojé la radio al suelo y corrí en zigzag, zigzagueando entre los pasos invisibles que me perseguían con saña renovada. Tropecé con raíces ocultas, rasgándome la piel, mientras las pisadas me flanqueaban, acelerando para mantenerme en su jaula sonora. Sentí toques fantasmales en los brazos, como manos huesudas guiándome de vuelta al centro. El agotamiento me ganó, colapsando contra una pared, donde los pasos se calmaron a un vals lento. Burlón. Horas parecieron minutos en esa pesadilla auditiva, hasta que el alba tiñó el cielo de gris, debilitando los pasos hasta convertirlos en ecos lejanos. Me arrastré fuera del paradero, cojeando con moretones inexplicables en las piernas, como si me hubieran arrastrado. En el pueblo, viejos confirmaron la historia del autobús, y cómo sus espíritus persiguen a intrusos para sumarles a su marcha infernal. Nunca más caminé solo de noche por senderos solitarios. Los sueños trajeron los pasos de vuelta, invadiendo mi sueño con ritmos incesantes que me despertaban jadeante. Investigando más, hallé testigos mudos que huyeron igual, marcados por la persecución eterna. Las cachimbas convierten tragedias en ecos perpetuos, usando pasos para cazar almas frescas. Mi noche allí me robó la paz del silencio nocturno para siempre. Aún hoy, cualquier pisada en la oscuridad me paraliza, evocando ese paradero maldito. He evitado las cachimbas desde entonces, pero sé que los pasos esperan, pacientes,
multiplicándose en la negrura. Ellos no descansan y buscan quienes completen su formación espectral. Si oyes pasos sin origen en un paradero solo, corre sin mirar atrás. El trauma persiste en forma de paranoia, saltando ante cualquier ruido similar, recordándome la fragilidad de la cordura. Las cachimbas no solo ven y susurran, también caminan, eternamente, reclamando compañeros para su desfile macabro. Mi relato es el testimonio de un superviviente, un eco débil contra su estruendo. Escucha con cuidado en la noche, y quizás salves tu alma.